Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Hoy vamos a hablar también de un piloto en concreto, un piloto muy popular, muy reconocido y muy añorado por todos. Me refiero a Santiago Herrero, el primer piloto español que luchó por un título mundial en la categoría de 250. Así que poneros cómodos y vamos a desgranar su corta pero intensa historia. Esto es Historias del Paddock. Santiago Herrero, o Santi Herrero como lo conocemos también habitualmente, fue un piloto que perteneció a esa generación Yeye, a esa generación que cambió las cosas y cambió la forma de pensar en el motociclismo español en los años 60, en la segunda mitad de los años 60. Una generación que fue mucho más ambiciosa, que quiso salir al mundial, motivó a los fabricantes españoles a desarrollar mejor material y nuevas motos y que estuvo muy cerca de marcar un hito en la historia del motociclismo español. Hemos querido hacer, continuando con el tipo de episodios que hemos venido elaborando, un episodio centrado en un piloto. La excelente acogida que tuvo la semana pasada el episodio que dedicamos a Joan Garriga nos ha hecho pensar en que antes de que llegara esa lucha por el título en 250 entre Garriga y Sito, existió esa épica aventura de Santiago Herrero a lomos de la Osa monocasco y por eso creo que se merecía este capítulo. Santi Herrero nació en Madrid, formó parte de esa generación hambrienta que tenía ganas de salir adelante, de abrirse camino y lo hizo a fuerza de carácter y de determinación. Vivió en la zona del Retiro en Madrid y enseguida, como tantos otros pilotos, mostró su interés y su inquietud por el tema mecánico y por las motos. Eso le llevó a trabajar de aprendiz en el taller de Gabriel Corsín, que fue uno de los destacados pilotos nacionales de los años 50, fue piloto oficial de MV Abello y que vio que el bueno de Santi tenía no solo cualidades para la técnica, sino también para el pilotaje. Por eso le animó a que prosiguiera sus estudios y por las noches, aparte de trabajar en el taller de Gabriel Corsil, por las noches consiguió sacarse el título de dibujante proyectista y que es una labor que pondría en práctica pocos años después. Él empezó a correr en 1960 con solo 18 años y lo hizo como buenamente pudo con aquellas motos del momento, como era una Trayer 101 mínimamente preparada, y ese buen hacer que tuvo en los circuitos animó a Corsín a presentarle a un posible mecenas, que no era ni más ni menos que Luis Bejarano, el patrón, el fundador de Lube, la marca vizcaína con licencia NSU, fabricaba y producía motos en el norte. Sin pensárselo dos veces, Santi Herrero abandonó Madrid y se fue a Baracaldo, a la fábrica de Luchana, donde estaba la factoría de Lube, dejando atrás esa época adolescente, juvenil, divertida que se había en el ambiente motociclista de Madrid. Una época en la que lo habitual era que los pilotos que pertenecían a diferentes talleres se citaran los domingos para echar piques en la dehesa de la Villa, en algunos sitios así, Yepes en el Rastro, los Cortés, la familia de los hermanos Álvarez. Los pequeños talleres poco más o menos se citaban los domingos ya digo, en la dehesa de la Villa o en algún otro tramo de carretera en las cercanías de Madrid y se retaban echándose sus piques y buscando superar los unos a los otros. En ese ambiente, con ese caldo de cultivo, creció Santiago Herrero, creció toda esa nueva generación de pilotos madrileños, como un jovencito Ángel Nieto, el rubio, que empezaba y que se dio a conocer desde un taller de Vallecas, el taller de motocicletas Las Palomas de Tomás Díaz Valdés, y juntaron un grupo de gente y una generación que fue fundamental en la transformación del motociclismo español en los años 60. Su época en Lube fue corta pero intensa. Tenía un problema de partida y es que las Lube no eran suficientemente competitivas frente al potencial de Bultaco, el Bultaco de los mejores días, el Bultaco de Ramón Torras, ese equipo Bultaco que no solo dominaba en el panorama nacional, sino que se atrevía a conseguir
grandes resultados e incluso podios en el Campeonato del Mundo. Y eso, pues frente a eso, pues Lube y Santi Herrero poco podían hacer. Además, la factoría está viviendo unos momentos complicados. Lube finalmente tuvo que cesar la producción en el año 65 y esa misma temporada ya abandonó las carreras, cediendo Luis Bejarano el material a Santiago Herrero para que siguiera compitiendo. Más o menos salvó la temporada 1965 como pudo, con esas motos prestadas y poco evolucionadas, y en el 66 Santi Herrero se vio ante un panorama pues poco alentador, porque no tenía un material competitivo, estuvo corriendo con unas Bultaco alquiladas, y la suerte que tuvo es que en una competición que se hizo en el País Vasco vino a correr el equipo OSA con Carlos Giró y su OSA 230, que ya era una moto bastante competitiva, una moto muy bien afinada y muy desarrollada, y Santi Herrero hizo una buena actuación y llamó la atención de los responsables de OSA, que le propusieron unirse al equipo, y esa misma temporada, a final de año en Sevilla, ya se incorporó a la formación y corrió con ellos en el Campeonato de España. En 1967, sobre las OSA 230, Santi Herrero conseguirá ser campeón de España de 250 y ganará el Trofeo Presidente en la misma categoría. El Trofeo Presidente era un campeonato de segundo nivel, un campeonato en el que también tomaban parte buena parte de los pilotos nacionales, y al mismo tiempo en ese periodo empezó a desarrollarse el proyecto de la OSA monocilíndrica de motor de válvula rotativa, que era un proyecto de fin de carrera de Eduardo Giró, el hijo de Manuel Giró, el fundador de Montesa, que era el responsable técnico en esos momentos de la factoría y que había pensado en desarrollar ese motor porque tenía unas grandes prestaciones, una enorme capacidad y era una potencial moto muy competitiva. Así que no dudaron dos veces, trabajaron en el desarrollo de ese proyecto que estaría listo para rodar ya en 1968. Cuando la moto ve la luz, nos encontramos ante un prototipo absolutamente revolucionario. Nada que ver con lo que se había realizado hasta ese momento en el mundo de la motocicleta y menos en España. Ese motor monocilíndrico de dos tiempos, de válvula rotativa, con una potencia específica altísima y muy efectivo, se unía a un conjunto increíble. Tenía un chasis monocasco, estaba realizado en magnesio, que además incorporaba algunas soluciones muy vanguardistas, como una suspensión trasera oleoneumática, que bueno, el paso del tiempo terminó desechándola por diversas dificultades, pero como concepto nos encontramos ante una moto absolutamente innovadora. Santi Herrero se entusiasmó con esta moto y juntos Herrero y Osa formaron un binomio impresionante. En 1968 fue tan perseverante y tan convincente Santi Herrero con las posibilidades de esta moto que consiguió persuadir a los responsables de Osa para que le dejaran la moto, le dejaran material, y solo se fue a la búsqueda del campeonato del mundo. Se embarcó en el mundial prácticamente sin recursos, prácticamente con lo justo, viajando en una camioneta con lo poco que tenía. Fue de gran premio en gran premio, cosechando algunos resultados positivos, quinto, sexto, que era un grandísimo resultado en esos momentos para un piloto español. Pero llegó un momento en que el dinero se agotó y se tuvo que volver a casa. En un análisis de la situación se dieron cuenta de que el potencial del conjunto era buenísimo. Así que después de reparar, mejorar y desarrollar un poco más la moto, Herrero volvió a las carreras a final de temporada y remató el año de 1968 con un magistral tercer puesto en Monza, por detrás de las inabarcables Yamahas de Phil Reed y Bill Ivy. Ver a Santi Herrero en ese podio de Monza con esa moto española totalmente original e inconfundible fue una enorme satisfacción, y desde ese momento Osa tomó la determinación de implicarse más de lleno en el proyecto, en el proceso y en la participación de Santi Herrero en el Campeonato del Mundo. La temporada 1969 empezará precisamente en el Jarama. La pista madrileña acoge por primera vez en su historia el Campeonato del Mundo de Velocidad, en una jornada pues un tanto atípica, porque aunque fue en el mes de mayo, fue el 4 de mayo de 1969, el día fue lluvioso y nublado.
eso animó a que fueran muy pocas los espectadores que se acercaran hasta el circuito madrileño. Y además, las inscripciones no fueron muy elevadas, porque como viajar hasta España era un largo recorrido para la mayoría de los pilotos del Mundial, algunos renunciaron a la cita española. Recordar que en aquellos días el campeonato tenía una serie de pruebas puntuales, pero se podían descartar algunos resultados. Así que muchos pilotos optaron por renunciar al resultado español y competir en una prueba internacional que había en Alemania, porque el fin de semana siguiente habría Gran Premio de Alemania, con lo que sin tener que hacer un gran desplazamiento podían abordar dos carreras y poder ingresar premios por resultados. Bueno, lo cierto es que esa primera carrera fue extraordinaria para Osa, porque Santiago Herrero se hizo con la victoria en el Mundial. Era la segunda vez que un piloto español ganaba una prueba de campeonato del mundo. El año anterior, Salvador Cañellas había ganado el Gran Premio de España en Montjuic con la Bultaco 125 y ahora llegaba el turno de Santiago Herrero. El motociclismo español tenía ya pilotos a nivel mundial. A los éxitos de Herrero y de Cañellas había que sumarle esa presencia ya continuada de Ángel Nieto desde 1967, un piloto que ya había hecho podios en la categoría de 50 y que tenía un gran porvenir de cara a esa temporada. La marcha del campeonato de Santi Herrero fue progresiva y cada vez con mejores resultados. A pesar de tener algún problema técnico en Alemania que le impidió terminar, después, en la siguiente cita, que era en Francia, en Le Mans, la primera edición del Gran Premio en Le Mans, por cierto, volvió a ganar. Eso le colocó líder y gracias a su constancia y su regularidad siguió sumando buenos resultados, siguió sumando podios y volvió a sumar una nueva victoria en el rapidísimo y peligrosísimo circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica, donde Santi Herrero logró la victoria a una media de 189,8 kilómetros por hora. Pensad un momento, una media de 189 kilómetros por hora con una 250 monocilíndrica. Es un ritmo increíble. Nadie podría imaginarse que pudiera rodarse a ese ritmo con una moto de un solo cilindro. Y Santi Herrero estuvo durante toda la temporada batallando con motos de mucha más potencia, como era la Benelli 250 4 cilindros de Kell Carruthers o la Yamaha TD1 de Ken Anderson, que eran sus grandes rivales esa temporada y que tuvieron que medirse cara a cara con esa Osa, quizá menos potente, muy rápida, pero muy ágil por su ligereza y su maniobrabilidad en determinados trazados. Herrero estaba situado como líder, claro, líder del campeonato hasta mitad de temporada. En Sachsenring volvió a hacer una gran campaña, un gran resultado, fue segundo, también había sido segundo en la carrera de 50, en la que con una nobleza singular cedió la primera posición de la carrera a Ángel Nieto después de haber estado liderando prácticamente toda la prueba para que Nieto lograra la victoria. Ese gesto, sin lugar a dudas, fue fundamental para que a final de temporada Nieto se coronara por primera vez campeón del mundo de 50, el primer campeón del mundo español en el Mundial de Velocidad. Seguramente ese gesto Nieto lo tuvo muy grabado en su corazón porque fue un acto de generosidad absoluto y fue un ejemplo de lo que hay que hacer para ayudar a los compañeros. Estoy seguro que muchos años después, 30 años después, cuando Emilio Alzamora formaba parte del equipo de Ángel Nieto y peleaba por el título de 125, a Ángel le pasó por la cabeza ese momento, esa generosidad que Herrero tuvo con él y se dio cuenta que era necesario parar a su hijo Gelete en Phillip Island para que Emilio consiguiera ese último punto de esa 15ª posición que resultaría clave para que se coronara campeón esa temporada. Como decimos, la primera mitad de la temporada de Santi Herrero en 1969 fue impecable, un líder claro, 3 victorias, pero a partir de la carrera checa, de la carrera de Brno, las cosas se complicaron. La mala calidad de la gasolina checa provocó una rotura en la osa, que ello le hizo ceder terreno porque además sus rivales consiguieron unos resultados más positivos, como el tercer puesto de Carruthers. Después en Finlandia tuvo un resultado discreto, solo pudo ser sexto, y luego llegó el Ulster Grand Prix. En el Ulster tuvo la mala suerte de tener una caída en la que se fracturó un brazo. Estos 3 resultados negativos
hicieron que la ventaja que disfrutaba en la clasificación mermara considerablemente, y tanto Carruthers como Anderson terminaron acercándose a él peligrosamente y rodando muy cerca en la clasificación. La siguiente cita del Mundial fue en Imola. También Imola era por primera vez escenario de un gran premio. Y en esa ocasión Santi Herrero tuvo que correr lesionado, se quitó la escayola de su brazo para poder tomar parte en la carrera y tuvo que soportar el examen médico del doctor Claudio Costa, un duro examen que consistió en un fortísimo apretón de manos. Los que habéis tenido la oportunidad de conocer a Claudio Costa sabéis que tenía o que tiene unas manos enormes, y no me quiero imaginar lo que era el doctor Costa apretando esa mano de Santi Herrero, que aguantó impasible el esfuerzo, abandonó la clínica del circuito después de pasar ese examen y casi se desmaya del dolor una vez que salió del recinto. En esas condiciones Santi hizo una carrera memorable y logró una quinta posición en Imola. La última carrera de la temporada era el Gran Premio de Yugoslavia, también una carrera que se estrenaba en el Campeonato del Mundo. El escenario era el circuito de Opatia. Opatia era una pista urbana que discurría por una carretera que estaba al borde de un acantilado del mar. Era un lugar muy bucólico, muy bonito para pasear o tomar una cena de cigalas en el puerto pesquero, pero para correr en moto no era el lugar más apropiado. Ese tramo curvo pegado al acantilado, donde con suerte había algunas balas de paja protegiendo los muros, daba lugar luego a un ángulo muy cerrado al que seguía una recta que subía a montaña arriba, bajaba de nuevo y en otro nuevo ángulo retomaba el tramo del acantilado. Era un circuito peligroso, rapidísimo en la parte superior, en la parte alta, cuando subía por la montaña. Y en ese escenario Santi Herrero se tenía que jugar el todo por el todo para ser campeón del mundo. El día de la carrera supo contener los nervios y estar muy concentrado en todo lo que hacía. Y como tal, tomó la delantera nada más darse la salida. Estaba todo bajo control, llevaba el mando de la carrera y todo parecía indicar que podría ganar la carrera y coronarse campeón. Sin embargo, se puso a llover ligeramente, una llovizna que tampoco era como muy determinante. Llovía, pero no era un aguacero como para preocuparse. Sin embargo, la humedad fue suficiente, la humedad depositada sobre las líneas blancas del trazado fue suficiente para que estos trazados blancos, estas líneas blancas, estos trazos de asfalto fueran un piso traicionero, y la osa patinó sobre una de estas líneas provocando la caída de Santi Herrero. Santi se cayó y ahí se acabaron sus sueños de ser campeón. Esa temporada culminó con el título de Kel Carruthers, el subcampeonato de Ken Anderson y una brillante y memorable tercera posición de Santiago Herrero sobre la osa. Y llegamos a 1970. El campeonato sufre una importante transformación. Entra en funcionamiento un nuevo reglamento que limita el número de cilindros en las diferentes categorías. En el caso de 250, las motos solo podían tener un máximo de 2 cilindros y una relación de cambio de 6 velocidades. Desaparecen algunas motos de escena, pero la OSA se mantiene en activo, se mantiene frente a un aluvión de Yamahas TD que copan la mayoría de las posiciones de la parrilla. Las Yamahas TD1 eran unas motos muy efectivas, unas motos carreras cliente de gran nivel que ya de por sí daba muchísima potencia, pero aún así la OSA seguía siendo una moto competitiva. OSA desarrolló una segunda unidad con un motor refrigerado por agua, pero Santi Herrero siguió prefiriendo correr con su moto con motor refrigerado por aire, que tenía unas sensaciones diferentes y se sentía más cómodo con ella. Así que el que terminó empleando la moto de agua fue Carlos Giró, su compañero de equipo. El arranque de temporada fue malo porque tuvo una avería en la primera cita en Alemania y eso le dejó fuera de juego y permitió la victoria de Kel Carruthers, el campeón del año anterior, que tomaba ya ventaja desde el principio. Pero en la segunda cita en Le Mans, Santiago Herrero hace una buena segunda posición que le da ánimo y le da confianza de cara a la siguiente cita, que era el Gran Premio de Yugoslavia. Si el año anterior el paso por Opatia le dejó la amargura de caer y ver cómo se le escapaba el título, ese año Santi Herrero, en 1970, se quita la espina, logra una victoria absoluta que le permite colocarse como líder del mundial en esa tercera cita del campeonato. Esa posición le colocaba de nuevo con opciones de luchar por el título y encaraba
la siguiente cita del calendario, que era el Tourist Trophy, lleno de confianza y esperanza. El Tourist Trophy, como sabéis, sigue siendo una cita peligrosa, donde los pilotos se arriesgan muchísimo y cualquier error se paga caro. Ya el año anterior, Santi Herrero había logrado una brillante tercera posición y estaba enamorado de esta carrera. Es una carrera que él llegó a decir que para él vale tanto como un título, y por eso insistió en correr en el TT a pesar de su peligrosidad. Ángel Nieto, que ya tuvo una mala experiencia en su primer contacto con el TT porque se cayó y se lesionó y decidió no volver a correr nunca más, intentó persuadir a Santi para que no corriera, pero la necesidad de asegurar resultados, sobre todo después de aquella avería en la carrera inaugural de la temporada, pues hizo que Santi Herrero insistiera y acudió al Tourist Trophy. Fue un año complicado, fue una edición complicada porque no arrancó bien en el TT y tuvo una caída leve al inicio que le hizo seguir el resto de las 6 vueltas de competición con la cúpula rota y el carenado ligeramente dañado. Fue recuperando terreno, ganando posiciones poco a poco, y en la última vuelta ya se colocó en posición de podio. Superó a Stan Woods en camino de esa posición de podio. Cuando rodaba en la última vuelta por la infausta milla 13, Santi Herrero tuvo una caída que resultó fatal. Su accidente le llevó a chocar contra el muro y Woods, que corría detrás de él, también cayó igualmente y terminó también seriamente lesionado. Santi quedó inconsciente, con múltiples lesiones, con múltiples fracturas, y permaneció 2 días ingresado en el hospital de Nobles en Douglas hasta que falleció. La muerte de Santi Herrero fue un mazazo enorme para la afición española y para la industria de la moto y el deporte motociclista en general. Fue una edición especialmente amarga, la de 1970, porque nada menos que 6 pilotos perdieron la vida en el TT. Con la muerte de Herrero, Ossa decidió abandonar la velocidad, y aquella moto maravillosa, aquel proyecto extraordinario que pensaba ampliarse incluso a la categoría de 500 con el desarrollo de una nueva moto, terminó totalmente apagado, frustrado y en el olvido. Durante mucho tiempo no se volvió a hablar de aquel mito de la Ossa monocasco. El recuerdo de Santiago Herrero era un recuerdo doloroso que hacía no volver a plantearse competiciones de velocidad. Este mito que fue Santi Herrero marcó un altísimo nivel de motociclismo español y elevó las cotas de nuestro deporte a niveles que hasta entonces no se habían conseguido. Tardamos muchísimo en volver a tener un piloto que luchara por un título. 14 años después, por fin volvimos a tener una victoria cuando Sito Pons ganó en el Jarama con la Cobas diseñada por Antonio Cobas, con la Cobas MR1. Y 2 años después volvió a entrar a ganar carreras y entrar en la lucha por el título, que terminaría consiguiendo en aquella mítica temporada de 1988 en pugna con Joan Garriga. Todo eso culminó un gran proyecto, un trabajo que puso en marcha Santi Herrero y Ossa. Pusieron en marcha aquel binomio ganador increíble que nos ha hecho vivir y recordar grandes momentos de nuestro deporte. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Llegamos a la Navidad y nosotros vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones, un pequeño descanso, para retomarnos el camino de Historias del Paddock en el mes de enero. Os deseamos que disfrutéis al máximo de estos días, que intentéis aprovechar para montar en moto en vacaciones. No os preocupéis por el frío, simplemente hay que abrigarse y salir y seguir dando gas. Así que nada, que felices fiestas, feliz entrada de año nuevo, y nos vemos dentro de muy poco en Historia del Paddock. Hasta pronto.